Hace algunos años, específicamente en 2002, un automóvil descompuesto y aún humeante se encontraba a un lado de una de las carreteras de la región del Bolsón de Mapimí, al norte de México. Todo parecía indicar que aquello había sido el resultado de un accidente, pero un caso que a todos resultaría relativamente normal se convertiría en algo tan extraño que lo hasta entonces ocurrido resultaba no ser más que ciencia ficción. Era ya el atardecer del 6 de julio de 2002. Una pareja recorría una de las carreteras de la región. Pero fue poco después de las 19 horas que en el horizonte se alcanzó a distinguir una columna de humo que al parecer provenía de entre la maleza, a un lado de la carretera. Intrigados, al llegar al lugar, Saúl Altamira y Elena García, dos mexicanos que se dirigían rumbo a la Ciudad de México, originarios de Baja California, no dudaron ni un segundo en bajar a ver de qué se trataba. ¿Qué era aquello? Apenas unos cuantos pasos habían dado, y la pareja ya se encontraba estupefacta al ver un automóvil que, al parecer, había perdido el control en la carretera y así se habría estrellado contra un árbol. Saúl de inmediato bajó un poco más hacia donde el auto se encontraba con la finalidad de auxiliar al conductor y a quienes se encontraran en aquel viejo Chevrolet. Saúl utilizó todo lo que tenía a su alcance con la finalidad de ayudar a aquel hombre que apenas se escuchaba pidiendo ayuda. Mientras eso sucedía, Elena se habría encargado de revisar el interior del auto con la finalidad de encontrarse con una pista sobre la identidad de aquel hombre. Saúl, finalmente, logró sacar sano y salvo al conductor, pero mientras aquello ocurría, Elena se encontraría con algo sumamente inquietante. Resulta que, al estar revisando el automóvil con la finalidad de determinar las posibles causas del accidente, las placas llamaron su atención. Estas parecían ser de mucho tiempo atrás, de un año distante, antiguas y además no eran del país, pero pensando que, al ser un automóvil clásico y estando en las condiciones que parecía tener antes del accidente, una especie de placa falsa o de exhibición habría sido sobrepuesta. No hizo mucho caso al respecto, pero al ver al hombre que Saúl entonces sacaba del auto, la curiosidad llamó insistente a su puerta. El conductor del viejo Chevrolet modelo 1950 con placas F93-420 vestía diferente, es decir, las prendas de aquel hombre no correspondían a la época, por lo menos no para la edad que aparentaba. Además, su aspecto era más bien el de un extranjero. Extrañada, pero aún con sentido común, Elena hizo caso omiso a todas las señales que le indicaban que aquello no era un caso común. Sin embargo, todo parecía transcurrir perfectamente normal, aunque, de pronto, se presentó una incógnita que desataría una cadena de rarezas posteriores. Después de un breve registro a las pertenencias del extraño hombre involucrado en el accidente, dentro de su cartera un par de dólares americanos y una identificación fueron encontrados. Pero aquel documento, más que resolver dudas, únicamente habría generado más y más. Resulta que el hombre que estaba dentro de aquel auto llevaba una identificación de aspecto antiguo, aunque en condiciones impecables. El hombre finalmente fue identificado como Jeong Cheuk, de 23 años, pero al enterarse de su fecha de nacimiento, Saúl y Elena, incrédulos, se miraron el uno al otro. Jeong Cheuk, el hombre que había protagonizado tan aparatoso accidente, había nacido el 12 de noviembre de 1928. De inmediato, ambos decidieron dar aviso a las autoridades, pero en aquella zona, algo extraño ocurre siempre. Conocida como la zona del silencio, se dice que en aquellos lugares un fenómeno poco usual ocurre. Las ondas de radio no pueden ser transmitidas de manera normal, es decir,
Ningún aparato que funcione a través de ondas puede ser utilizado. La señal de los teléfonos celulares, la señal de la radio, nada puede ser allí transmitido. No había forma entonces de comunicarse con nadie. Balbuceando, el hombre comenzó a despertar. Jeong finalmente regresó a un estado consciente. Al ver que se recuperaba, la pareja rápidamente acondicionó el piso para poder recostarlo. Pero a pesar de todos los intentos de ambas partes por comunicarse, esto no pudo ser posible. Después de los inútiles intentos de comunicación, Jeong se puso de pie. Al parecer, el accidente solamente le había causado un desmayo, pues se movía y caminaba de manera perfectamente normal, totalmente coordinado, consciente. Saúl y Elena no dejaban de preguntarse el uno al otro qué estaba pasando, pero de manera amable le invitaron a aquel hombre a subir al auto, pues ambos consideraban que debía ser atendido en un hospital. Pero para su sorpresa, Jeong Seok se negó rotundamente a que lo movieran de su lugar. A pesar de la insistencia de subirlo al auto, Jeong se negaba constantemente, alegaba que allí debía mantenerse. Finalmente, al ver que ellos no entendían, Jeong de manera agresiva les pidió que se alejaran. Llenos de miedo y aún extrañados, Saúl y Elena prefirieron retirarse del lugar. En un incómodo silencio, se dirigieron hacia el pueblo más cercano, en el cual al llegar informaron a las autoridades que habían presenciado una columna de humo a la altura de la zona del silencio. Sin ser cuestionados de más, las autoridades tomaron nota de lo acontecido y con el auxilio de una patrulla que se encontraba muy cerca de la zona, revisaron kilómetros y kilómetros. Y mientras eso sucedía, sin saber si debían quedarse o irse, Saúl y Elena permanecieron un rato más en la estación. Estaban cansados. Fue así que al preguntar sobre un hotel cercano, una increíble noticia llegaría para interrumpir la respuesta. Una y otra vez hemos revisado la zona, dijo el oficial, que se escuchaba en la radio que apenas era audible debido a la baja señal. pero no hemos encontrado nada. Justo en ese instante, la sangre de la estupefacta pareja comenzó a helarse, pero más fue su curiosidad que el miedo, como para que Saúl y Elena, haciéndole creer a las autoridades que quizá habían visto mal, se retiraron únicamente para corroborar lo que en la radio habían escuchado. Al llegar al punto exacto del accidente, pasmados observaron cómo el automóvil ya no estaba allí, pero más extraño aún fue que el árbol con el que aquel auto había chocado ya era mucho más pequeño. Sin más cuestionamientos entonces, la pareja se dirigió finalmente a casa, pero al llegar, Saúl tomó entre sus manos la identificación que, de manera silenciosa, había hurtado. Revisándola una y otra vez, de pronto le surgió la idea de buscar el nombre de Jeong en la internet. Lo que encontró fue por demás escalofriante. Jeong Seok, el hombre de la identificación, se había registrado en el puerto británico de Liverpool el 6 de marzo de 1952, bajo el mando del capitán Jones. 4 meses después, Jeong desapareció sin dejar rastro alguno, a bordo del SS Menelaus. Invadido por la curiosidad, el enigma, Saúl no evitó recordar el número de placas. Aquello probablemente le iba a dar la respuesta que estaba buscando. Decidido a encontrarla, una nueva búsqueda arrojaría un resultado mucho más inquietante aún. Esta fotografía, tomada en 1965 y encontrada en el archivo del diario de The Herald News, en la sección policíaca de Fall River, habría sido la detonante de una teoría poco convencional. ¿Habría sido todo esto el resultado de un viaje en el tiempo? ¿Era aquel automóvil en realidad una máquina del tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el accidente fue justo en esa zona? ¿Por qué al regresar el paisaje era completamente distinto? Y mientras las preguntas surgen incontables, 2 fotografías quedan como evidencia de un misterio que, aunque jamás logre ser resuelto, bien pone a funcionar al cerebro
haciéndole creer que todo es posible. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete. Activa también la campana de notificaciones para que seas el primero en saber cuando subo un nuevo video. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón.